Aún escucho los ecos de mi infancia, un zumbido constante de decepción que nunca se desvaneció. Creciendo, no fui el que mis padres miraron con orgullo o amor. Ese era Lucas, mi hermano mayor, su niño de oro. Él era la estrella, el que sostenían como un trofeo, mientras yo solo estaba allí, en segundo plano, desapercibido. No importaba lo que hiciera. Lucas siempre robaba el protagonismo sin siquiera intentarlo. Recuerdo un verano cuando ganó un torneo de fútbol juvenil. Dirías que él solo había salvado el mundo por cómo se comportaron nuestros padres al respecto. Mamá enmarcó su foto de equipo sudada y la colgó sobre la chimenea, y papá no podía dejar de presumir a cualquiera que escuchara sobre cómo su hijo era un ganador nato. Mientras tanto, yo había pasado semanas en nuestro estrecho garaje, trasteando con cables y engranajes, construyendo un robot motorizado para una competencia escolar. No era solo un juguete de niños, se movía, giraba, funcionaba perfectamente. Traje a casa el primer lugar, una reluciente cinta azul apretada en mi mano sudorosa, y todo lo que obtuve fue una mirada rápida de mamá y un distraído. ¡Qué bien, Aaron! Antes de que ella volviera a preocuparse por el uniforme manchado de hierba de Lucas, papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. Me quedé allí, el peso de esa cinta sintiéndose más pesado de lo que debería, preguntándome por qué no era suficiente. No fue solo esa vez tampoco. Fue cada vez. Cada boletín de calificaciones que traía a casa con dieces, cada proyecto en el que puse mi corazón, cada pequeña victoria que obtuve para mí. Todo palidecía al lado de Lucas. Él ni siquiera tenía que esforzarse mucho. Se topaba con una pequeña victoria, como ser elegido para la obra de teatro de la escuela o marcar un gol en un partido informal. Y de repente, la casa se llenaba de sus elogios. Me sentaba a la mesa, empujando el puré de patatas en mi plato, escuchándolos hablar sin parar de lo genial que era, de lo afortunados que eran de tener un hijo como él. No estaba solo, forzando una sonrisa, pero por dentro, gritaba. ¿Y yo? ¿No importaba yo también? Intenté todo para llamar su atención. Me uní a clubes, estudié más, incluso me apunté a fútbol una vez, pensando que tal vez ese era el truco. Era terrible. Me tropezaba con mis propios pies y lo dejé después de 2 prácticas. Pero incluso entonces, no se dieron cuenta. Lucas tenía un partido ese fin de semana, y eso era todo lo que les importaba. Con los años, dejé de esperar que me vieran. No valía la pena el dolor en mi pecho cada vez que me ignoraban. Me quedaba despierto por la noche, mirando el techo, diciéndome que no necesitaba su aprobación. Pero en el fondo, sí la necesitaba. Quería que me miraran como lo miraban a él, solo una vez. Repetía esos momentos en mi cabeza, como cuando construí ese robot, imaginándolos aplaudiéndome, sonriendo, diciendo, «Estamos orgullosos de ti, Aaron». Pero nunca sucedió. Lucas era su hijo, y yo solo una sombra parpadeando en su luz. Recuerdo una Navidad cuando ahorré mi mesada durante meses para comprarle a mamá un collar. Nada elegante, solo una pequeña cosa plateada con un colgante de corazón. Lo envolví yo mismo, se lo entregué con esa sonrisa estúpida en mi cara, pensando que tal vez esta sería la vez. Ella lo abrió, dijo, «Oh, qué dulce», y lo dejó a un lado. 5 minutos después, Lucas le dio un par de guantes que había comprado en el último minuto en la tienda, y ella no paraba de hablar de lo considerado que era. La observé ponerse esos guantes, riendo con él mientras mi collar permanecía intacto en la mesa. Fue entonces cuando supe que no se trataba de lo que hacía. Se trataba de quién no era. Para cuando llegué a la adolescencia, había aprendido a enterrar ese dolor. Dejé de mostrarles mis proyectos, dejé de contarles sobre mis victorias. Llegaba a casa de la escuela, iba directamente a mi habitación y trabajaba en lo que fuera para mantenerme ocupado, arreglando radios viejas, dibujando diseños de máquinas que nunca construiría. Era mi forma de demostrarme a mí mismo que era bueno en algo, incluso si a ellos no les importaba. Lucas no tenía que demostrar nada. Simplemente existía, y eso era suficiente para ellos. No sé si él alguna vez notó cómo me trataban de manera diferente. Él ponía esa sonrisa fácil suya, me rodeaba con un brazo como si fuéramos amigos, y yo le seguía el juego porque, ¿qué más podía hacer? Pero cada vez que se iba,
Sentía ese familiar retorcimiento en el estómago. No era su igual, no para ellos, y nunca lo sería. Así que lo dejé ir, o al menos lo intenté. Me dije a mí mismo que algún día lo lograría por mi cuenta, que no necesitaba sus asentimientos ni sus elogios. Pero incluso mientras lo decía, sabía que una parte de mí siempre sería ese niño en el garaje sosteniendo una cinta, esperando que a alguien le importara. Creí que finalmente había encontrado mi lugar cuando llegué a mis 20 años. La vida no era perfecta, pero había conocido a Madeline, y ella lo cambió todo para mí. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Amable, astuta como un rayo, con esa forma tranquila de hacerme sentir que no era invisible. Cuando estaba con ella, el ruido de mi pasado, todo ese bagaje con Lucas y mis padres, se desvanecía en el fondo. Se sentaba frente a mí en algún restaurante barato, su cabello oscuro cayendo sobre un hombro, escuchándome divagar sobre mi día como si realmente importara. Por primera vez, no sentí que tuviera que demostrar nada. Le contaba sobre las pequeñas máquinas en las que trabajaba en mi apartamento, y ella sonreía. Sus ojos se iluminaban, haciéndome preguntas como si realmente le importara. No era falso con ella, no podía serlo. Ella me veía, realmente me veía, y comencé a creer que había encontrado algo sólido, algo que era solo mío. Me quedaba despierto por la noche, ya no mirando el techo con frustración, sino imaginando un futuro con ella, uno donde yo no fuera la segunda opción. No sé qué me hizo pensar que llevarla a casa para conocer a mi familia fue una buena idea. Quizás era ingenuo, o quizás solo quería mostrarles que había construido algo que valía la pena tener, algo que no podían ignorar. Llevaba 6 meses saliendo con Madeline y estaba lo suficientemente seguro de ella como para dar ese paso. Me lo imaginé en mi cabeza. Mamá sonriendo, papá estrechándole la mano, tal vez incluso diciendo algo agradable por una vez. Quería que vieran que ya no era el niño que habían pasado por alto. Así que la llevé a nuestra vieja casa, con el estómago revuelto todo el camino, pero lo atribuí a los nervios. Cuando entramos por la puerta, mamá la abrazó como si ya fuera de la familia, y papá le dio ese asentimiento de aprobación que nunca me había dado a mí. Por un minuto, pensé que lo había logrado. Nos sentamos a cenar, la mesa crujiendo bajo el peso del asado de mamá y una pila de puré de patatas, y me permití relajarme. Madeline estaba a mi lado, riendo de alguna historia tonta que contó papá, y sentí una calidez extendiéndose por mí. Quizás esto era todo. Mi oportunidad de salir de la sombra de Lucas. Entonces entró Lucas. Había estado con amigos, o eso dijo, y entró al comedor como si fuera el dueño del lugar. Su cabello lo suficientemente desordenado como para parecer genial. Esa sonrisa engreída plasmada en su rostro. Vi el cambio en el segundo en que puso los ojos en Madeline. Ni siquiera me saludó. Simplemente se centró en ella, sacó una silla y se sentó justo frente a nosotros. ¿Quién es ella?, preguntó, como si yo ni siquiera estuviera allí. Su voz suave y juguetona. Mamá intervino, presentándola, y Madeline le devolvió la sonrisa, educada al principio. Me dije a mí mismo que estaba bien. Solo estaba siendo Lucas, el encantador, el que podía salirse con la suya con cualquier cosa. Pero luego empezó a hacerle preguntas. ¿Qué hacía ella? ¿De dónde era? ¿Le gustaba el fútbol? Cada palabra de su boca era como un anzuelo, atrapándola, y la observé inclinarse un poco, riendo de algo que él dijo que ni siquiera era gracioso. Clavé mi tenedor en la comida, raspando el plato más fuerte de lo que quería, pero nadie se dio cuenta. Lucas estaba en su elemento, inclinándose lo suficiente como para dejar claro que no solo estaba siendo amigable. Seguí esperando que Madeline se echara hacia atrás, que me mirara, que mostrara que todavía era mía, pero no lo hizo. Ella lo imitó, inclinando la cabeza cuando él lo hacía, sonriendo más ampliamente cada vez que abría la boca. Para cuando llegó el postre, estaban hablando como si yo ni siquiera estuviera en la mesa. No pude soportarlo más. Esa noche, después de irnos, la llevé de vuelta a su casa, mis manos aferradas al volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz más aguda de lo que quería. Ella me miró, sorprendida, como si no tuviera idea de a qué me refería.
¿Qué fue eso? Ella dijo frunciendo el ceño. Lucas, estabas encima de él. Odiaba lo pequeña que sonaba mi voz, lo desesperado, pero no podía parar. Ella rodó los ojos, cruzándose de brazos. Estás siendo ridículo, Aaron. Es solo tus celos de Lucas hablando. Él solo estaba siendo amable. Amable. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Quería creerle. Quería confiar en que no se estaba yendo. Pero lo había visto. Lo había sentido. En la forma en que lo había mirado a él. Sin embargo, lo dejé pasar, porque discutir no cambiaría lo que sabía que venía. Un mes después, ella me llamó. Su voz era plana, sin calidez. Creo que necesitamos un descanso, dijo, y ni siquiera la discutí. Colgué, me senté en mi sofá y miré la pared. 2 días después de eso, los vi juntos, Lucas y Madeline, caminando de la mano fuera del supermercado. Ella ni siquiera parecía arrepentida cuando me vio. Simplemente se dio la vuelta, y Lucas sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado algún juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca la había tenido, en realidad. Ella había sido suya desde el momento en que decidió que la quería, y yo era solo el tonto que se la llevó. No sé cómo sobrevivía esa semana después de ver a Lucas y Madeline juntos fuera del supermercado. Mi pecho se sentía como si se estuviera hundiendo cada vez que lo pensaba. Su mano en la suya, esa mirada engreída en su rostro como si me hubiera quitado algo solo porque podía. Ya ni siquiera era sutil. No les importaba quién los viera, no les importaba lo que me hiciera. Pasé días encerrado en mi apartamento, caminando por la alfombra desgastada, reviviendo cada momento de esa cena donde todo comenzó. Debería haberlo sabido. Debería haber visto cómo los ojos de Lucas se iluminaban cuando la miraba, la forma en que ella se inclinaba ante sus palabras como si fueran oro. Pero no lo hice, y ahora aquí estaba, solo de nuevo, mientras ellos desfilaban como una pareja perfecta. Lo peor, mi familia ni siquiera fingía que le importaba. Una semana después de que Madeline me dejara, mi madre me llamó, su voz alegre como si nada anduviera mal. Tendremos una pequeña reunión familiar este fin de semana, dijo. Madeline también vendrá. Sería lindo si estuvieras allí. Aaron. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi cara. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Simplemente asumió que aparecería, me sentaría allí y vería a mi ex colgada de mi hermano como si fuera normal. Fui. Sin embargo, no sé por qué. Quizás una parte de mí todavía quería demostrar que podía manejarlo, que no era el débil que todos creían. La casa olía como siempre, una mezcla de la cocina de mamá y ese viejo pulimento de madera que usaba para todo. Entré, con las manos metidas en los bolsillos, y allí estaban, Lucas y Madeline, sentados en el sofá, riendo de algo. Ella estaba acurrucada bajo su brazo, su cabello caía sobre su hombro, y él sonreía como si hubiera ganado la lotería. Mamá se afanaba, sirviendo platos de comida, sonriéndoles como si fueran su orgullo y alegría. Papá estaba en su sillón reclinable, bebiendo una cerveza, y cuando me vio, se rió. Bueno, miren quién apareció, dijo. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Deberías haber sabido que no debías presentar a tu prometida a tu hermano si querías conservarla, Aaron. La habitación se quedó en silencio por un segundo, y luego él se rió. Un sonido grande y retumbante que me revolvió el estómago. Lucas sonrió con suficiencia. Madeline se rió entre dientes, y mamá simplemente negó con la cabeza como si fuera una gran broma. Me quedé allí, sintiendo el calor subir por mi cuello, mis puños apretándose en mis bolsillos. Ya ni siquiera me veían como una persona, solo como un remate, un perdedor que no pudo aferrarse a lo que era suyo. No dije nada. No pude. Tenía la garganta demasiado apretada. Mi cabeza zumbaba con una mezcla de ira y vergüenza. Me senté durante la cena, empujando la comida en mi plato, escuchándolos hablar sobre el nuevo trabajo de Lucas, lo bien que le estaba yendo, lo feliz que lo hacía Madeline. Cada palabra era como un cuchillo que se retorcía más profundamente. Ella ni siquiera me miró, ni una vez. Miraba a Lucas, sonreía, le tocaba el brazo,
y yo sentía que ese dolor en mi pecho crecía hasta que pensé que me ahogaría. Mamá seguía diciendo cosas como, ustedes dos están tan bien juntos, y papá asentía, añadiendo sus propios comentarios sobre cómo Lucas siempre tuvo una forma de ser con la gente. Quería gritar, quería voltear la mesa, decirles a todos lo desordenado que era esto, cómo me habían estado dejando de lado toda mi vida, y ahora se reían de ello. Pero no lo hice. Simplemente me senté allí, en silencio, dejándolo pasar como siempre. Para cuando terminó la cena, sentí que me ahogaba, como si el aire en esa casa fuera demasiado denso para respirar. Esa noche, volví a mi habitación, la misma en la que había crecido, todavía desordenada con viejos proyectos y pósteres descoloridos. Miré a mi alrededor los estantes que había construido, las radios rotas que había arreglado, todas las cosas que había hecho para mantenerme cuerdo, y luego comencé a empacar. No lo planeé, no lo pensé, simplemente agarré una bolsa de lona y metí ropa en ella. Mis manos temblaban todo el tiempo. No me importaba doblar nada ni ordenarlo, solo necesitaba salir. Metí un par de libros, mi cepillo de dientes, lo que pude agarrar, y la cerré. La casa estaba tranquila entonces. Lucas y Madeline se habían ido. Mamá y papá probablemente estaban dormidos. Me paré en la entrada de mi habitación, mirándola por última vez, y sentí una extraña calma posarse sobre mí. No les debía nada, ni mi tiempo, ni mi dolor, ni siquiera un adiós. Bajé las escaleras, con mi bolso colgado del hombro, y salí por la puerta principal. El aire de la noche me golpeó, fresco y cortante, y seguí caminando hasta llegar a mi coche. Tiré la bolsa en la parte trasera, me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. No miré atrás mientras me alejaba, ni a la casa, ni a la vida que dejaba atrás. No me despedí porque no se lo merecían. Habían dejado claro mi lugar, y yo había terminado de fingir que alguna vez podría ser diferente. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que decidí que ya no era su sombra. Me había ido, y no iba a volver. No sabía a dónde iba esa noche, solo que tenía que alejarme. Los faros cortaron la oscuridad mientras conducía. El zumbido del motor llenaba el silencio que había dejado atrás. Terminé en una nueva ciudad, a unos cientos de millas de esa casa, esa familia, esa vida. No fue mucho al principio, solo un apartamento barato con paredes delgadas y un grifo que goteaba, pero era mío. Me entregué al trabajo, tomando un puesto en una empresa de nivel medio donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Empecé desde abajo, empujando papeles y haciendo recados, pero no me importaba. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo que no tuviera las huellas dactilares de Lucas por todas partes. Volvía a casa todas las noches, agotado, y me derrumbaba en un sofá de segunda mano que olía ligeramente a humo de cigarro. Pero incluso eso se sentía bien, mejor que sentarme en la mesa de mis padres, tragándome su indiferencia. No los llamé, no me registré. Ellos tampoco me llamaron, y no me sorprendió. Siempre había sido el que podían olvidar. El trabajo se convirtió en mi salvavidas. Llegaba temprano, me quedaba tarde, asumía cada tarea que me daban. No era llamativo como Lucas. No me abría camino con encanto, pero era constante, confiable. La gente empezó a notarme. Mi jefe, un tipo rudo llamado Tom, me apartó un día y dijo, «Tienes cabeza para esto, Aaron. Sigue así». No fue mucho, solo un rápido asentimiento y una palmada en el hombro, pero me golpeó fuerte. Era más de lo que mis padres me habían dado. Seguí adelante, aprendiendo el oficio, descubriendo cómo convertir ideas en resultados. En un par de años, subí a un puesto decente, administrando un pequeño equipo, tomando decisiones que realmente importaban. Entraba a las reuniones, mi corbata un poco torcida, pero mi voz firme, y la gente escuchaba. Por primera vez sentí que era bueno en algo, que podía valerme por mí mismo. Me sentaba en mi escritorio hasta tarde por la noche, la oficina en silencio excepto por el zumbido de las luces, y pensaba, esto es mío, yo lo hice. Nadie me lo dio. Nadie me eclipsó. Me lo gané, paso a paso. Pero no fue solo el trabajo lo que me sacó de ese agujero. Empecé a ver a un terapeuta, un tipo llamado Dr. Ellis con una oficina desordenada
y una habilidad para cortar mis tonterías. No quería al principio. Hablar de mi familia se sentía como rascarse una costra, pero estaba cansado de llevarlo todo. Me sentaba allí, mirando la alfombra descolorida, contándole sobre Lucas, sobre mamá y papá, sobre Madeline. Él escuchaba, asintiendo, luego hacía preguntas simples como ¿por qué crees que todavía esperas que te vean? Odiaba lo mucho que tenía sentido. Tardó meses, pero comencé a desenredar el desorden dentro de mí, el resentimiento, el dolor, la forma en que había ligado mi valor a su aprobación. No estaba arreglado, ni mucho menos, pero aprendí a soltar algo de eso. Dejé de despertarme todos los días sintiendo que tenía que demostrar algo a personas a las que no les importaba. Yo era suficiente, al menos para mí, y eso era un comienzo. Luego conocí a Isabel. Fue en una cafetería, una de esas tardes lluviosas donde todos están amontonados adentro, sacudiéndose los abrigos mojados. Estaba esperando mi pedido, revisando mi teléfono, cuando ella me chocó, derramando su té sobre mis zapatos. Se disculpó 100 veces, sus mejillas enrojecidas, dándome servilletas como si realmente ayudaran. Me reí, le dije que estaba bien, y terminamos hablando. Ella era diferente de Madeline, tranquila pero fuerte, con una calidez que no se sentía forzada. Tomamos una mesa y 1 hora después, me di cuenta de que no había pensado en mi familia ni una vez. A ella no le importaban los tipos llamativos ni los grandes egos. Me preguntó sobre mi trabajo, mis proyectos, las pequeñas cosas que había dejado de compartir con la gente. Le conté sobre un dispositivo con el que estaba trasteando, una idea tonta para una maceta con riego automático, y ella no solo asintió, preguntó cómo funcionaba, dijo que sonaba inteligente. Salí de allí con su número garabateado en una servilleta, sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. Isabel se convirtió en mi ancla. Pasábamos los fines de semana juntos, cocinando en su pequeña cocina o caminando por la ciudad, hablando de nada y de todo. Ella no me obligó a ser alguien que no era. Le gustaba, el verdadero yo, no una versión que había construido para impresionarla. A veces la sorprendía mirándome, con una pequeña sonrisa en su cara, y pensaba, así es como se siente. Sin embargo, no le hablé de mi familia. Ni una palabra. No merecían saberlo, no podían reclamar ninguna parte de esta felicidad. Me imaginaba la voz de mamá, toda falsa y dulce, diciendo, «Oh, suena agradable». Su Lucas intentando encantarla como hizo con Madeline, y se me ponía la piel de gallina. Isabel era mía, nuestra, y no iba a dejar que se acercaran a ella. Por primera vez tenía algo bueno, algo real, y no iba a dejar que sus sombras lo tocaran. Me estaba reconstruyendo, pieza a pieza, y con ella a mi lado. Finalmente sentí que era suficiente, no para ellos, sino para mí. La vida con Isabel era constante, como un ritmo tranquilo en el que podía confiar. Llevábamos un par de años juntos, construyendo algo sólido, cenas en casa, charlas nocturnas, planes para un futuro que no incluía a nadie más que a nosotros. Había ascendido de nuevo en el trabajo, dirigiendo un equipo más grande, y la empresa empezaba a sentirse como un lugar al que pertenecía. Volvía a nuestro apartamento, nuestro ahora, no solo mío, y ella estaba allí, leyendo en el sofá o trasteando en la cocina, y sentía esta paz que no había sabido que era posible. Ya no pensaba mucho en mi familia. Eran un recuerdo distante, un capítulo que había cerrado cuando me fui esa noche. No los llamaba, no los visitaba, ni siquiera comprobaba si seguían en la misma casa. Ellos habían tomado sus decisiones, y yo había tomado la mía. Era feliz, realmente feliz, y eso era suficiente. Entonces, sonó el teléfono una tarde. Estaba en medio de arreglar un estante en nuestra sala de estar, martillo en mano. Cuando vi el número parpadear en la pantalla, era mamá. No había oído su voz en años, no desde que había dejado de contestar después de esa reunión familiar con Madeline. Mi estómago se revolvió, pero contesté de todos modos, más por curiosidad que por otra cosa. «Aaron», dijo, su voz más suave de lo que recordaba, casi temblorosa. «Soy yo». No dije mucho, solo esperé. El martillo seguía en mi mano.
Ella respiró hondo y continuó. Lucas y Madeline se casan el mes que viene. Realmente me gustaría que vinieras. Es familia, Aaron. Por favor. Me quedé allí, mirando el estante a medio construir, sintiendo que la vieja molestia volvía a mí. Familia. Lo dijo como si significara algo, como si no hubiera sido una calle de sentido único toda mi vida. Podía oírla esperando al otro lado, probablemente esperando que se diera, que dijera que sí, porque eso era lo que siempre había hecho. Aparecer, seguir el juego, dejar que se salieran con la suya. Pero esta vez no. No, dije, mi voz plana. No iré. Ella comenzó a discutir, su tono subiendo. Pero Aaron, es tu hermano. La interrumpí. Dije que no. Luego colgué, dejando el teléfono como si pesara 100 libras. No me sentí mal por ello, ni un poco. Ella suplicó, claro, pero no se trataba de mí. Se trataba de ella, de guardar las apariencias, de fingir que éramos una familia feliz para el gran día de Lucas. Ya podía imaginarlo. Mamá afanándose con las decoraciones, papá dándole palmaditas en la espalda a Lucas, Madeline con un vestido blanco, sonriendo como si no hubiera destrozado mi vida. ¿Y yo sería el tipo en la esquina, el que mirarían una vez antes de olvidar que estaba allí. No iba a hacerlo. Había pasado demasiado tiempo dejándolos arrastrarme de nuevo a ese lío, dejándolos hacerme sentir pequeño. Tiré el martillo al sofá y me senté, pasándome las manos por el pelo. Isabel entró, vio mi cara y ni siquiera preguntó. Simplemente se sentó a mi lado, su mano apoyada en mi rodilla. ¿Estás bien?, dijo, su voz suave. Asentí, recostándome. Sí, solo mi madre. Quiere que vaya a la boda de Lucas. Ella levantó una ceja esperando más. Le dije que no, dije, y ella sonrió, apretándome la pierna. Bien por ti. Eso fue todo. Sin juicios, sin presiones, solo ella estando allí. La amaba por eso. Las siguientes semanas, esperé más llamadas, más chantajes, pero no llegaron. Quizás mamá se rindió, o quizás no le importó lo suficiente como para intentarlo de nuevo. De cualquier manera, para mí estaba bien. No necesitaba ver esa invitación de boda, no necesitaba leer sus nombres en letra elegante para saber lo que habían hecho. Lucas y Madeline podían tener su día, su vida, su protagonismo. Yo no quería nada de eso. Me centré en lo que tenía en su lugar. El trabajo estaba mejorando, mi equipo conseguía proyectos más grandes y yo estaba empezando a tener una reputación como el tipo que podía manejar cualquier cosa. Entraba a la oficina cada mañana, café en mano, y sentía este orgullo silencioso por lo que había construido. Nadie allí sabía de mi familia, del niño de oro o de los padres a los que nunca les había importado. Solo me conocían a mí, Aaron, el tipo que hacía las cosas. Era un borrón y cuenta nueva y me aferré a ello. En casa, Isabel y yo seguíamos adelante. Hablamos de comprar un lugar algún día, tal vez una pequeña casa con un patio, un lugar que pudiéramos hacer nuestro. Ella se burlaba de mis arreglos, diciendo que necesitaría un garaje para todos mis proyectos a medio terminar, y yo me reía, imaginándolo. Una vida que no giraba en torno a la aprobación de nadie, sino a la suya. No le conté mucho sobre lo de la boda, solo que la había rechazado, y ella no insistió. Sabía lo suficiente sobre mi pasado como para entender por qué me había alejado, por qué los mantenía fuera de nuestro mundo. A veces la miraba, acurrucada con un libro o tarareando mientras cocinaba, y pensaba, esto es lo que importa. No una ceremonia a la que no fui invitado por amor, sino por obligación. Ellos podían tener su momento familiar. Yo tenía mi propia vida ahora, una que no se doblegaba a sus reglas. Estaba prosperando, no por ellos, sino a pesar de ellos, y con Isabel a mi lado, no necesitaba que su influencia tóxica me arrastrara de nuevo. Había dicho que no, y por una vez se sintió como libertad. La llamada llegó de la nada, rompiendo la tranquila rutina que había construido con Isabel. Estábamos teniendo una noche normal. Ella hojeaba una revista en el sofá, yo jugueteaba con un reloj roto que había encontrado en una tienda de segunda mano, cuando mi teléfono zumbó en la mesa de café. Casi no contesté.
Los números desconocidos no solían significar buenas noticias, y me había vuelto bueno ignorando cualquier cosa que oliera a problemas. Pero algo me hizo contestar. Quizás esa vieja pizca de curiosidad que no podía quitarme. «Hola», dije, mi voz más áspera de lo que quería. Era mamá al otro lado, y sonaba diferente, pequeña, rota. «Aaron, tu padre se ha ido», dijo. Las palabras brotaban rápido, como si las hubiera retenido por mucho tiempo. Me quedé inmóvil, el destornillador en mi mano flotando sobre los engranajes del reloj. Se fue, muerto. Mi cerebro no podía asimilarlo. «¿Qué?», logré decir. Aunque la había escuchado claramente, ella empezó a llorar entonces. Un sonido suave y entrecortado que me oprimió el pecho. Fue repentino. Un ataque al corazón. «Necesito que vengas a casa, Aaron, para cerrar el ciclo. Por la familia». No dije nada durante mucho tiempo. Solo me quedé allí, mirando la pared mientras su voz se desvanecía en estática en mi cabeza. Colgué sin prometer nada. Isabel levantó la vista de su revista, sus ojos escudriñando mi rostro. «¿Quién era?», preguntó, dejándola a un lado. Me hundí en el sofá junto a ella, el reloj todavía en mi regazo. «Mi mamá. Papá murió». Su mano encontró la mía, cálida y firme, y ella no dijo nada de inmediato. Solo me dejó asimilarlo. No sabía lo que sentía. No era un tipo cálido y amoroso lo que había perdido. Era el hombre que se había reído de mí, que me había hecho sentir un fracaso toda mi vida, que apenas me había mirado a menos que fuera para compararme con Lucas. Pero seguía siendo mi padre, y ahora se había ido, y no sabía lo que eso significaba para mí. Isabel me apretó la mano. «No tienes que ir», dijo, su voz tranquila. «Pero si vas, ve por ti, no por ellos». Asentí, sin saber aún qué haría. Pasé el resto de la noche jugueteando con ese reloj, girando los engranajes una y otra vez, tratando de darle sentido al desorden en mi cabeza. Por la mañana, decidí que iría. No por mamá, no por Lucas, ni siquiera por papá, por mí, para verlo hasta el final, para cerrar esa puerta de una vez por todas. El viaje de regreso a esa ciudad se sintió interminable. Cada marcador de milla me acercaba a un lugar que había jurado que nunca volvería a ver, y mi estómago se revolvió durante todo el camino. Isabel se ofreció a venir, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Cuando llegué a la casa, parecía más pequeña de lo que recordaba, la pintura descascarada, el porche hundido. Mamá me esperaba en la puerta, sus ojos rojos e hinchados, y me abrazó antes de que pudiera detenerla. «Gracias por venir», susurró. Su voz se quebró. No la abracé de vuelta, solo me quedé allí, dejándola aferrarse a mí por un segundo antes de entrar. El lugar olía igual, a madera pulida y alfombra vieja, y me golpeó como una ola, todos esos años de ser invisible volviendo a mí. Lucas también estaba allí, de pie junto a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados. No dijo mucho, solo me dio un asentimiento, como si fuéramos extraños que se cruzan en la calle. Yo asentí de vuelta, manteniendo mi distancia. El aire estaba denso con cosas tácitas, pero yo no estaba allí para desenterrarlas. Todavía no. El funeral fue al día siguiente, algo pequeño en la iglesia local. Me senté en la parte de atrás, con las manos entrelazadas en mi regazo, viendo a la gente entrar lentamente, vecinos, viejos amigos de papá, algunos parientes que no había visto en años. Mamá se sentó al frente, secándose los ojos con un pañuelo. Lucas a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Madeline también estaba allí, sentada a su otro lado, luciendo incómoda con un vestido negro. Sin embargo, no me importaban. Mantení mis ojos en el ataúd, una sencilla caja de madera al frente de la sala. El predicador hablaba monótonamente sobre la vida de papá, su arduo trabajo, su amor por su familia, y casi me reí. Amor. Esa no era una palabra que yo le hubiera asociado alguna vez, no para mí. Lo recordaba sentado en su sillón, cerveza en mano, diciéndome que nunca estaría a la altura de Lucas. Recordé su risa cuando Madeline me dejó, como si fuera una gran broma. «Cierre», había dicho mamá.
No sabía si lo conseguiría allí, pero me quedé de todos modos escuchando las palabras, sintiendo el peso de ellas asentarse sobre mí. Cuando terminó, la gente se movía, estrechando manos, murmurando condolencias. Me quedé en mi asiento hasta que la habitación se vació, luego caminé hacia el ataúd. Estaba cerrado, elección de mamá, probablemente, y solo me quedé allí, mirándolo fijamente. No me sentí triste, en realidad. Tampoco me sentí enojado, lo cual me sorprendió. Solo me sentí vacío, como si una parte de mí que había cargado todos esos años, esa pesada y amarga paz, finalmente se hubiera ido. Adiós, papá, murmuré, sin estar seguro de si lo decía en serio. Me di la vuelta para irme, y fue entonces cuando mamá me detuvo, su mano en mi brazo. Aaron, por favor, quédate, dijo, sus ojos suplicantes. Necesitamos hablar. Negué con la cabeza. Vine por mí, mamá. Eso es todo. Salí. El aire fresco golpeó mi rostro al salir al estacionamiento. Había hecho lo que tenía que hacer. Lo que ellos quisieran, perdón, reconciliación, lo que fuera, no era mío para dar. Todavía no. Quizás nunca. Me subí a mi coche y volví con Isabel, a la vida que había construido, dejando atrás ese pueblo de nuevo. Esta vez se sintió diferente, como si hubiera enterrado más que solo a papá. El funeral me dejó agitado, pero me alegré de haber ido. Conduciendo de regreso a Isabel, la carretera extendiéndose ante mí, sentí una extraña especie de alivio, como si finalmente hubiera dejado algo que había estado cargando por demasiado tiempo. No le conté mucho cuando llegué a casa, solo que estaba hecho, y ella no insistió. Nos preparó té y nos sentamos en el sofá, sus pies recogidos bajo ella, el silencio instalándose a nuestro alrededor como una manta. Pensé que eso era todo. Papá se había ido, lo había enfrentado, y podía seguir adelante. Pero al día siguiente, mamá llamó de nuevo. La familia se está reuniendo después del servicio, dijo, su voz aún ronca. Solo algo pequeño en la casa. Por favor, Aaron, ven. No quería. Cada parte de mí gritaba que dijera que no, que mantuviera esa distancia por la que tanto había luchado, pero algo me atraía. Quizás curiosidad, quizás la necesidad de verlo hasta el final. Se lo dije a Isabel, y ella simplemente asintió, su mano en la mía. Haz lo que necesites, dijo. Así que fui, sin saber qué encontraría, pero sabiendo que esta vez la traería conmigo. Ella era mi fuerza, mi prueba de que había construido algo mejor, y no iba a volver a esa casa solo. Llegamos a la casa esa tarde, el aire pesado con el calor de finales de verano. Isabel me apretó la mano mientras salíamos del coche. Su presencia me tranquilizaba. El lugar estaba tranquilo, la clase de quietud que viene después de algo importante. Algunos coches estaban aparcados delante, primos, tías, gente que no había visto en años. Respiré hondo y entré. Isabel a mi lado. La sala de estar estaba llena, pero no abarrotada. Todos vestidos con ropa oscura, murmurando entre ellos sobre platos de comida. Mamá me vio primero. Sus ojos se abrieron mientras se apresuraba. Aaron, dijo, abrazándome, un abrazo que no le devolví. Viniste. Se echó hacia atrás. Luego notó a Isabel. Su mirada parpadeó con algo que no pude descifrar. ¿Y esta es? Preguntó. No respondí de inmediato. Solo la dejé en suspenso por un segundo. Lucas estaba al otro lado de la habitación, de pie junto a la chimenea, y podía sentir sus ojos en mí. Asentí hacia Isabel. Esta es mi esposa, dije, lo suficientemente alto para que la habitación lo escuchara. Mamá parpadeó. Su boca se abrió ligeramente, como si no pudiera procesarlo. Lucas sonrió con esa misma vieja expresión que siempre había tenido, y se acercó. Aaron, dijo, su voz goteando ese falso encanto. Todavía solo, ¿eh? Lo dijo en voz alta, como si quisiera que todos se volvieran a mirar y escuchar, como si todavía estuviera jugando algún juego en el que nunca me había inscrito. Sentí que la habitación cambiaba, la gente miraba en nuestra dirección, esperando que yo me encogiera como solía hacerlo. Pero no lo hice. Dejé que el silencio se extendiera, mi mano descansando en la espalda de Isabel,
y luego me volví hacia la entrada por donde ella había entrado detrás de mí. Isabel, amor, ven aquí, dije, mi voz firme. Ella se acercó, sus pasos tranquilos y seguros, y en el momento en que se puso a mi lado, todo cambió. No solo era hermosa, aunque lo era, de esa manera natural que no necesitaba ser probada. Se comportaba como si fuera dueña del espacio, su cabello oscuro recogido, sus ojos agudos y cálidos. La habitación quedó en silencio, y vi la sonrisa de Lucas vacilar. Madeline, de pie a su lado, se congeló, su boca entreabierta como si hubiera visto algo imposible. Mamá solo miraba fijamente, con las manos entrelazadas, como si intentara descifrar cómo había sucedido esto sin que ella lo supiera. No dije nada más, simplemente los dejé mirar. Isabel me sonrió, su mano se deslizó en la mía, y sentí una oleada de orgullo que no había esperado. No era un trofeo para presumir, pero maldita sea si no se sintió bien ver sus caras, saber que me habían subestimado de nuevo y se habían equivocado. Lucas apretó la mandíbula, sus ojos buscando entre nosotros, y pude darme cuenta de que estaba luchando por descubrir cómo jugar a esto. El rostro de Madeline estaba pálido, sus dedos apretando su vaso, y por un segundo me pregunté si pensaba en lo que había desechado. Mamá finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Tu esposa? Dijo, como si necesitara que lo repitiera. Sí, dije, manteniéndolo simple. Llevamos casados un tiempo. No conocía sus detalles. No sabía nada de ellos, nada, pero la observé procesarlo. Sus ojos parpadeaban con algo que podría haber sido arrepentimiento. Lucas intentó recuperarse, lanzando, bueno, bien por ti. Pero cayó plano y nadie rió. Nos quedamos un rato. Más que nada porque quería que lo sintieran, que vieran lo que había hecho de mí mismo sin ellos. Isabel era perfecta, hablando con la gente como si perteneciera, su mano rozando mi brazo de vez en cuando, anclándome. Sorprendí a mamá mirándonos más de una vez, su expresión una mezcla de shock y algo más suave, como si se diera cuenta de que se había perdido más de lo que pensaba. Lucas y Madeline mantuvieron su distancia después de eso, pegados al otro lado de la habitación, pero podía sentir sus ojos sobre nosotros. En un momento, oí a la tía Lidia susurrar a alguien. No pensé que Aaron lo tuviera en él. Y casi sonreí. No lo entendían. Nunca lo habían hecho. Esto ya no se trataba de probarles nada a ellos. Se trataba de mí, de la vida que había construido, la mujer que me eligió por quien era. Cuando nos fuimos, mamá intentó abrazarme de nuevo, pero retrocedí. Cuídate, dije, y salí con Isabel, su mano en la mía. Sus rostros, la mandíbula tensa de Lucas, los ojos muy abiertos de Madeline, el silencio atónito de mamá, se quedaron conmigo mientras nos alejábamos. No solo había aparecido, había ganado, no su juego, sino el mío. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome más ligero, como si algo hubiera cambiado después de esa reunión en casa de mamá. Isabel ya estaba levantada, preparando café en la cocina, el olor flotando por nuestro apartamento. Al despertar, sentí quietud, como si una tormenta hubiera pasado. Isabel y yo comenzamos el día tranquilamente. Ella entendía mi paz sin detalles. Creí haber cerrado ese capítulo, pero mi teléfono vibró incesantemente. 56 llamadas perdidas de mamá. El estómago se me encogió. Aunque una parte de mí quería ignorarlas, el recuerdo de su voz rota tras la muerte de papá me impulsó a llamar. Su voz temblaba al contestar. Erin, gracias a Dios. Me equivoqué. Debí protegerte. Por favor, háblame. Sus palabras me golpearon. Estaba desmoronándose. Años construyendo muros, pero su desesperación cruda me conmovió. ¿Por qué ahora?, pregunté. Respondió que verme con Isabel le hizo darse cuenta de todo lo que había construido, algo que ella, ciega, nunca vio. Lo siento, dijo. Esa palabra, pesada e inútil, me dejó vacío. De acuerdo, fue lo único que pude decir. Ella suplicó volver a mi vida, pero la detuve. Te escuché, mamá. No sé qué quieres que haga con eso. Sus sollozos me acompañaron al colgar. Volví al trabajo,
pero mi mente seguía en las 56 llamadas, la culpa desbordándose tras años de silencio. Debí protegerte, resonaba. ¿Pero de qué? Era tarde para que actuara como la madre que nunca fue. No sentía alegría al escucharla, solo un vacío. Le conté a Isabel, quien me recordó que no le debía nada. Tenía razón, pero sus palabras seguían en mi cabeza. Esos años esperando su atención se habían consumido, dejándome sin nada. Ella lo vio ahora, dijo, el hijo que había construido algo real, no el chico de oro que había adorado, pero no cambió lo que habían hecho. No borró las cenas donde me había sentado en silencio, las noches que había pasado preguntándome por qué no era suficiente. No la llamé al día siguiente, ni al día siguiente. 56 llamadas perdidas, y las dejé allí sin responder. No estaba listo para darle lo que quería, todavía no, quizás nunca. Había construido mi vida sin ella, y no estaba seguro de quererla en ella ahora. No devolví la llamada a mamá después de esas 56 llamadas perdidas, y ella no volvió a intentarlo. El silencio se sentía bien, como si fuera el final natural de cualquier hilo que todavía me uniera a ellos. Volví a mi vida con Isabel, al trabajo, a las pequeñas rutinas que habíamos forjado juntos. Archivaía papeles, dirigía reuniones, regresaba a casa para su cocina o su lectura, y era suficiente. Más que suficiente. No necesitaba sus disculpas o sus remordimientos. Tenía lo que había construido, y eso era todo lo que quería conservar. Pero unas semanas después, mi prima Lidia llamó. Nunca habíamos sido cercanos, pero ella era el tipo de persona que siempre sabía lo que pasaba, como una mosca en la pared en cada lío familiar. Contesté medio esperando más drama, y no me decepcionó. Pensé que querrías saber lo que está pasando por aquí, dijo, su voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Me recosté en mi silla en la oficina, el zumbido del aire acondicionado llenando la pausa. De acuerdo, dije. ¿Qué pasa? No perdió el tiempo. Lucas y Madeline se están desmoronando, dijo. Se habían desvanecido, una historia de la que me había alejado. Una mañana llegó el correo, y allí estaba, un sobre liso con mi nombre. La letra temblorosa pero inconfundible. De mamá. De pie en la cocina, lo sostuve, la cafetera gorgoteando. Isabel me miró desde la encimera, donde rebanaba una manzana. ¿Qué es eso?, preguntó, su cuchillo en pausa. Una carta de mi mamá, dije, mi voz apagada. Ella asintió, no insistió, solo volvió a su manzana. La llevé a la mesa y me senté, mirándola un minuto antes de abrirla. El papel era fino, las palabras se extendían en líneas irregulares. Aaron, comenzaba, me equivoqué. Debí haberte visto, debí haberte protegido. Te perdí, y no te merezco. Pero si hay alguna parte de ti que aún se preocupa, por favor, perdóname. Lo leí despacio, cada frase hundiéndose como una piedra. Escribió sobre la muerte de papá, cómo la despertó, cómo la caída de Lucas le hizo ver lo que se había perdido. Tú eres quien hizo algo real, dijo, su letra cada vez más temblorosa. Estaba ciega a eso, y lo siento. Era corta, apenas una página, pero me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La dejé, mis manos apoyadas en la mesa, y solo la miré. Isabel se acercó, deslizándose en la silla a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave. Asentí, luego negué con la cabeza. No lo sé, dije. Ella no la leyó, solo esperó, su mano en mi brazo. No sentí enojo al leerla, tristeza, ni siquiera alivio. Me sentí cansado, como si todos los años de querer que dijera esas palabras me hubieran agotado, y ahora que lo había hecho, no encajaba en ninguna parte. Había pasado tanto tiempo esperando que me vieran, que dijeran que estaban equivocados, pero ahora estaba aquí, y no cambiaba nada. Había construido mi vida sin ellos, sin sus disculpas, sin su culpa, y no la necesitaba para seguir adelante. Ella quiere perdón, dije con voz baja. Isabel ladeó la cabeza. ¿Quieres dárselo? No respondí de inmediato. Solo miré la carta. La tinta emborronada donde su mano debió haber temblado.
No lo sé, dije de nuevo. Ella me apretó el brazo. No tienes que decidir ahora, ni nunca. Asentí, doblando el papel de nuevo, deslizándolo en el sobre. No lo tiré, solo lo dejé allí en la mesa, como una pregunta que no estaba listo para responder. Esa noche, fuimos a una exposición de fotografía que había copatrocinado con Isabel. Era algo pequeño, algo que habíamos hecho para apoyar a un amigo, pero me pareció grande. La galería estaba llena. La gente deambulaba con copar de vino, hablando de las impresiones en blanco y negro en las paredes. Me quedé junto a una de ellas, una toma de un hombre de pie solo en un campo, su sombra extendiéndose detrás de él. No podía dejar de mirarlo. Isabel se acercó a mi lado, su hombro rozándome. ¿Te gusta esta?, preguntó. Sí, dije. Me recuerda a algo. Ella no preguntó qué. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos allí, el parloteo de la habitación desvaneciéndose, y pensé en esa carta, en las palabras temblorosas de mamá. Yo había sido ese hombre una vez, invisible, atrapado en la sombra de otro. Pero ya no. Había salido de ella, construido algo real, algo mío. La mano de Isabel se deslizó en la mía, y lo sentí. El peso de esa libertad, la vida que habíamos hecho juntos. No le escribí a mamá, ni esa noche, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. La carta se quedó en mi escritorio, intacta, un recordatorio silencioso de lo que había dicho. No la odiaba, no creo que alguna vez lo hubiera hecho, simplemente ya no la necesitaba. El perdón no significaba que tuviera que dejarla volver, no significaba que tuviera que levantar el teléfono o aparecer en su puerta. A veces solo significaba dejar ir, dejarla vivir con sus elecciones, dejarme vivir con las mías. Había pasado años persiguiendo su aprobación, su amor, pero no lo necesitaba para estar completo. Tenía a Isabel, mi trabajo, el pequeño mundo que habíamos forjado. Eso era suficiente, más que suficiente. Al salir de la exposición, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro, lo sentía sentarse en mí. Este cierre que había encontrado, no en sus palabras, sino en mis propios pasos. Ya no era la sombra de Lucas. No era el niño que habían ignorado. Había hecho algo real, algo que no podían tocar, y era libre de ellos. No porque hubieran caído, no porque ella se hubiera disculpado, sino porque los había dejado ir. Miré a Isabel, su cabello atrapando la luz de la calle, y sonreí. Vamos a casa, dije. Ella asintió, y caminamos juntos. El pasado atrás, el futuro abierto. No necesitaba perdonarla para seguir adelante. Ya lo había hecho.